Estamos frente a la última conferencia del Congreso, después de lo cual, inmediatamente pegadito, vamos a hacer el panel de cierre. La conferencia está a cargo de Luciano Levin y tiene como título ¿Cómo usar el cine en el aula? Elementos para una comunicación audiovisual del conocimiento científico. Luciano Levin es químico, licenciado en biotecnología y doctor en ciencias sociales. Su actividad académica y profesional se centra en dos áreas: la comunicación de la ciencia, en particular en el análisis de la relación entre cine y ciencia, así como el uso de las TICs aplicadas a la educación de las ciencias y en los procesos de cooperación científica internacional, analizándolos mediante el uso de técnicas cuantitativas. Actualmente es responsable de contenidos de programas de divulgación científica, Tecnópolis TV, guionista y presentador del ciclo de cine y ciencia ficción, Ciencia y Ficción, asesor de contenidos didácticos para el Festival Nacional de Cine Científico, CineCien, y director de la revista académica de reciente creación, CPS, Ciencia, Público y Sociedad. Es responsable de contenidos en el programa de formación para docentes Conectar Igualdad del Ministerio de Educación Argentina, donde realiza también actividades como formador disciplinar para docentes del área de biología. Como profesor universitario desempeña su actividad principal en Flaxo Argentina, donde es docente de la Diplomatura en Enseñanza de las Ciencias. En la Universidad Maimónides es también investigador del Centro de Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Voy a decir algo más. Hizo una maratón para estar acá, salió a la madrugada y ahora regresa a la noche para poder cumplir con nosotros y poder ofrecernos lo que tiene preparado. Así que le damos un fuerte aplauso. Gracias, Camilo. No me di cuenta que había escrito tanto de la presentación, la verdad me dio un poco de vergüenza. Justo me coincidió que en Buenos Aires ahora hay el otro congreso más importante, un congreso que se hace cada 2 años, entonces estoy allá en un congreso de 1.200 personas. Vine acá al congreso y me vuelvo al congreso ya. Así que tenía muchas ganas de estar acá y no me lo quería perder. También les pido disculpas porque estuve enfermo toda la semana pasada, con jarabe y pastillas para poder hablar mejor, pero por ahí voy a toser un poco durante la conferencia. Bueno, antes de que arranque, vamos a hacer un poco de publicidad. La semana que viene voy a estar de nuevo aquí en Tandil, espero con un poco de más salud, más energía, para dar un curso de 4 clases que va a ser el jueves, viernes, las fechas son jueves y viernes de la semana que viene y lunes y martes de la siguiente. El lunes y martes me acuerdo que es 1 y 2. Es un curso de 4 días que un poco va a ser la ampliación de algunas cosas de las que vamos a hablar hoy. Así que la charla de hoy va a ser como una introducción al curso de la semana que viene. Por ese motivo, lo que traje son 2 presentaciones. Sí. No, iba a decir que la inscripción al curso es gratuita. Esto forma parte de la celebración de los 10 años de la Escuela Sábato y se puede hacer, hemos repartido unos papelitos allí, se puede hacer a través de la web de la Escuela Sábato o del mail que figuran los papeles que les entregamos. Como también sé que hay gente de otras ciudades aquí que no va a poder venir al curso, un poco por eso también la idea del formato de la presentación de hoy, que por ahí es un poco raro. Voy a hacer 2 presentaciones porque yo tengo una presentación más teórica con algunos elementos para tratar de utilizar el cine en el aula como elemento o herramienta para comunicar la ciencia, y después tengo ejemplos de cómo hacer eso directamente sin la parte más técnica, más teórica, pero como no quería que se pierdan hoy, traje las 2 cosas, así que voy a así un poco rápido en la primera parte y vamos a tratar de hacer todo en 1 hora, 1 hora y media. Espero que no se aburran y que les resulte interesante, así que empecemos. Bueno, mi interés por estas cuestiones surge de tener un poco la convicción de que hay demasiada hay demasiada divulgación científica, hay que un poco desdivulgar la ciencia, ¿no? Porque la comunicación de la ciencia, la divulgación de la ciencia un poco ha generado
y ha fortalecido este mito de la ciencia como algo separado de la sociedad, nuestro creer que la ciencia es aquello que resuelve los problemas, creer que la ciencia es aquello que nos va a llevar hacia el progreso, poner al científico en el lugar del pedestal. Eso también es de la divulgación y la comunicación de la ciencia tiene un poco de responsabilidad. Mi intención es, bueno, tratar de ver, de hacer otra comunicación de la ciencia, buscar la comunicación de la ciencia allí donde por ahí no se busca tanto, y darnos cuenta que en realidad estamos comunicando la ciencia casi permanentemente, en todo lo que hacemos, en todo lo que vemos, en todo lo que escribimos, en todo lo que hay ciencia, y la ciencia está siendo comunicada y resignificada permanentemente. Por eso mi interés de utilizar el cine para mostrar cómo la ciencia está metida allí, y en especial me interesa mucho el cine de ciencia ficción, por gusto propio, pero también porque la ciencia ficción es un elemento más poderoso para poder realizar esto. Así que allí vamos. Bueno, para empezar, ¿por qué divulgar, comunicar? No, yo no soy educador en ciencias en el sentido más estricto que por ahí le dan ustedes que se dedican a eso, pero bueno, compartimos un poco estas preocupaciones. ¿Por qué divulgar la ciencia, no? Y esto nos lleva a preguntarnos ¿qué es la ciencia? ¿Sí? Que si hay una única imagen de la ciencia, entonces estamos pensando en lo mismo cuando elegimos educar en ciencias. Yo cada vez estoy más peleado con esta idea de ciencia, la ciencia, no la gran ciencia. Lo que hay son muchas disciplinas, lo que es un conocimiento científico. Con la idea de la gran ciencia yo cada vez estoy menos contento. Entonces, si hay muchas ideas de ciencia, muchas imágenes, ¿cuál elegir? ¿Por qué? ¿Cuál utilizar para armar nuestro dispositivo, nuestra forma de comunicar la ciencia? Entonces, aquí hay algunas ideas que se asocian siempre a la ciencia, ¿no? La ciencia es extraña, la ciencia es secreta, ¿sí? La ciencia es buena, la ciencia es útil, sirve para resolver problemas, como decía recién. Venía leyendo en el micro un libro nuevo muy interesante, volví a decir, parece que no se dice lo suficiente, que es falsa esta idea de que el éxito de la ciencia occidental se debe a que la ciencia resolvió problemas. No se debe a esto el éxito de la ciencia. En realidad, si uno se pone a analizar la ciencia, quizá causó más problemas de los que resolvió. Entonces, la idea de la ciencia, de la utilidad de la ciencia, es para discutir un poco. La ciencia como generadora de riquezas, de progreso, la ciencia como un bien común, también la ciencia privada, la ciencia, ¿no? La ciencia es peligrosa, mencioné esto, la ecología, los problemas asociados a la guerra, y la idea de la big science, ¿no? La gran ciencia es la ciencia industrializada, de la que ya nos hablaron algunos sociólogos de la ciencia a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, donde hacer ciencia ya no podía ser una cuestión del fondo de la casa o el laboratorio pequeño de una universidad, sino que había una industria asociada a la ciencia que proveía los materiales, los ratones de laboratorio, los reactivos químicos, toda esta big science que es la parte de atrás de la ciencia y que generalmente no se visibiliza. Y esta idea tiene sus orígenes en el Antiguo Egipto. Los sacerdotes de Isis, estos eran aquellos que tenían el conocimiento para poder extraer el oro de los minerales, ¿sí? Y este conocimiento era secreto, era un conocimiento secreto, y por eso era extraño, y no estaba codificado en escritura, porque lo querían conservar los faraones, digamos. Y de ahí surge esta idea de que el conocimiento es algo secreto, asociado a lo místico, que se puede extraer oro de las piedras, y de ahí nos vamos a la piedra filosofal y todas esas ideas que después surgieron más en Occidente, pero que tienen una raíz histórica muy real y muy concreta. También de China, ¿no? Ustedes saben que los pueblos orientales son pueblos muy preocupados por la salud y desarrollaron muchas actividades en función de comer mejor, vivir más tiempo, cuidar el cuerpo. Lo que sucedía en realidad en el medioevo fue que los intelectuales viajeros pudieron traer algunos libros que venían del Antiguo Egipto, venían de Arabia, venían de China, que estaban escritos en caracteres extraños, que les explicaban cosas tan raras como vivir mucho tiempo o sacar el oro de las piedras, ¿no? Y ahí surge esta idea del alquimista. Una persona que puede sacar oro de las piedras, que puede leer caracteres extraños y hacernos vivir más tiempo. Bueno, son todas estas ideas
asociadas a la ciencia, hoy más clásicamente asociadas a la historia de la ciencia química, ¿no? Pero que tienen sus orígenes históricos muy concretos en esta línea que rápidamente estoy esbozando. La ciencia buena, bueno, con el Renacimiento, ustedes saben, la recuperación de la razón, de estas ideas griegas, el átomo y esas ideas que en el Renacimiento permitieron que la utilización de la razón recupere algunos valores y se oponga a cierto orden dominante que nos traía algunos problemas para lidiar con el mundo físico-natural. La ciencia como generador de riqueza, asociado claramente a la revolución industrial, ¿sí? Los conocimientos desarrollados aplicados sobre todo a la máquina de vapor, a la tecnología, permitió que se desarrolle la revolución industrial y con eso que algunas naciones puedan ser frente del orden mundial, generar riquezas. La ciencia también comunitaria, algunas soluciones muy concretas que permitió, ¿sí? Como decía al principio, el éxito de la ciencia no se debe a eso, pero claramente algunos problemas resolvió, ¿sí? Y también, bueno, esta cosa de la ciencia utilitaria, también hay que prestar un poco de atención a la ciencia y tecnología, o ciencia básica y ciencia aplicada, y aquí hay una confusión muchas veces. Pongo ahí rápidamente el ejemplo de la máquina de vapor, porque es el ejemplo clásico. Se inventó la máquina de vapor y mucho tiempo después vinieron las leyes físicas que permitieron explicar cómo funcionaba esa máquina de vapor, ¿sí? O sea, era una ciencia práctica, una ciencia aplicada y la ciencia básica, que la permitió explicar vino mucho tiempo después. La ciencia tiene como bien común, y ya con el establecimiento de las democracias en el siglo XIX, y aquí la idea de que el Estado tiene que fomentar la ciencia, ¿sí? Antes de eso la ciencia era otra cosa, o no existía como la conocemos hoy. La ciencia era esto que hacían los alquimistas, digamos, en el patio de su casa, o había algunos mecenas que permitían que desarrollen sus investigaciones, pero después del siglo XVII en realidad, pero ya definitivamente en el siglo XIX, existían las instituciones que permitían desarrollar una ciencia profesional, es decir, ganar dinero trabajando en el científico. ¿Sí? Allí surge la idea asociada a la ciencia como bien público, la ciencia es de todos, el dinero del Estado tiene que permitir una ciencia a la que podamos acceder todos, ya sea a la ciencia en sí misma o a sus resultados. Bueno, la ciencia peligrosa ya entrado el siglo XX, con la guerra mundial, las bombas atómicas, los desastres de las centrales atómicas, los problemas ecológicos que se empezó a tomar conciencia clara en los años 60, ¿sí? Surge ahí la idea de la ciencia peligrosa. Bueno, como les decía, la Big Science, este concepto acuñado en los años 50, cuando empezó la Price, para explicar cómo la puesta en marcha de dispositivos enormes detrás de una idea, un proyecto científico, el ejemplo del proyecto Manhattan, permitió ganar la guerra y permitió generar la idea de que todo era posible. Solo si yo pongo una suficiente cantidad de recursos atrás de una idea, lo voy a conseguir. ¿Sí? Esta era la idea fuerte de la idea del proyecto. Y también permitió que se generaran los grandes proyectos, el proyecto Manhattan, pero también piensen en el proyecto genoma humano, ¿no? Ahora está el proyecto del cerebro, para explicar cómo funciona el cerebro, millones y miles y miles y miles de millones de dólares puestos detrás de un proyecto, y eso genera toda la industria científica que está detrás, de la que nunca se habla, no se habla tanto, y de la que también es importante estar conscientes, es importante incluir en la idea de comunicación de la ciencia para entender cómo funciona la ciencia, porque la ciencia no son solo esos conceptos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es la divulgación científica? Yo simplemente aquí busqué algunas definiciones de diccionario, que significa divulgar, bueno, divulgar simplemente publicar, hacer público algo, ¿no? Que salga del ámbito privado y que le pertenezca a todos, ¿sí? Bienvenido León, que es un periodista científico, un divulgador de ciencia, un investigador sobre este área español muy conocido. Dice, él concibe la divulgación científica como aquella actividad comunicativa que trata de dar a conocer al público general determinados saberes tomados de la ciencia, ¿sí? A través de un nuevo discurso cuyos fines y formas no son necesariamente científicos. Fíjense, Gustavo Cornelio dice: divulgación de la ciencia no es nada más que un esfuerzo por imaginar
las ideas científicas de tal manera que todos, especialmente los no científicos, puedan comprender los conceptos fundamentales y tener una idea de qué es, en esencia, la ciencia. Bueno, yo las puse ahí nada más para que vean, pero yo no estoy de acuerdo con ninguna de estas ideas. La ciencia no es ninguna de estas cosas, ¿sí? Porque si no debería existir una ciencia. Yo decía que no, para mí no, además disgustado con esta idea de la ciencia. Pero ahí también hay otras ideas que se mezclan, por ejemplo, cuando dice todos los conocimientos, los conceptos fundamentales, para tener una idea de qué es la ciencia, ¿cuáles son los conceptos fundamentales de la ciencia? Uno puede hacer un listado de esos conceptos, tener un listado y decir, yo sé todos esos conceptos, ya sé de ciencia, ¿sí? Esta idea, creo que tenemos por aquí, es la idea de alfabetización científica, como si existiera un alfabeto de la ciencia que es necesario saber para ser científicamente adecuado en la sociedad, ¿no? Es una idea que tampoco me gusta mucho, pero durante un tiempo, sobre todo en la década del 80, se puso como un imperativo, hay que alfabetizar científicamente. ¿Por qué? Porque se había perdido el apoyo social de la ciencia, en parte debido a algunas cosas de las que hablaba recién, de los problemas que trajo la ciencia en las guerras, de contaminación, etc. La gente dejó de apoyar a la ciencia y los gobiernos estaban muy interesados en recuperar ese apoyo. Entonces surgieron las encuestas de estudio de lo que la gente pensaba acerca de la ciencia y se dieron cuenta de que la gente sabía menos de lo que creían de ciencia. Entonces sabía que estaba detrás la idea de que si la gente no apoya la ciencia porque no la entiende, porque no la conoce. Entonces esta idea de alfabetizar para resolver este problema, que hoy sabemos que es falso y que por más dinero que pongamos en educar en ciencia, no podemos dirigir la sociedad en el sentido de apoyarla. No alcanza con alfabetizar científicamente. Justamente porque la definición de ese alfabeto es política, ¿no? La definición de ser por ese alfabeto de la ciencia y cosas, la contenida en ese alfabeto científico. Bueno, y esto, como ejemplo, ¿no? La idea de Tecnópolis un poco es esta idea de la alfabetización científica en la ciencia, acá hay más gente. Yo no estoy diciendo que no haya que hacerlo, porque estoy diciendo que esto por sí mismo no falso, ¿no? Funciona en el sentido que se cree que funciona. Bueno, la alfabetización, esta idea de alfabetización basada, sustentada fuertemente en la idea de la alfabetización en la lectoescritura del siglo XIX, que permitió la unión de las fronteras, ya saben. Y junto con esto surge inmediatamente la idea del analfabetismo funcional, que es todo lo contrario de ser alfabetizado. ¿Cuáles son los conceptos elementales que yo tengo que tener para funcionar adecuadamente en la sociedad, ¿no? Como el operario que necesita apretar un botón u otro de la máquina y con eso ya la fábrica funciona. Bueno, hay algo de esa idea de la ciencia, hay una serie de conceptos que me permiten funcionar adecuadamente en la sociedad, pero eso no me convierte en una persona alfabetizada científicamente. No puedo tener discusiones críticas sobre ciencia, no puedo conocer todos los conceptos de ciencia, por supuesto no estoy al tanto de los últimos avances y de las últimas ideas, pero existe un listado de conceptos que me permiten funcionar más o menos adecuadamente al sistema capitalista imperante, ¿no? También la idea de la concepción propedéutica de la ciencia. Es necesario estudiar ciencia para ir avanzando en los siguientes escalones de la educación. Hay una cantidad de contenidos en la primaria, otra cantidad de contenidos en la secundaria y en la universidad, y después de la carrera, y uno tiene que seguir esa línea si quiere ir atravesando los escalones. Esta es la otra idea detrás de para qué divulgar la ciencia, para qué comunicar la ciencia. La concepción utilitaria también, muy asociado a lo que decía recién. Y bueno, y la divulgación científica ha sido tomada como una herramienta en forma política, ¿no? por los gobiernos, como la herramienta para poder lograr esto, ¿sí? Y no la educación en ciencias. Muchas veces es la divulgación científica y esto asociado a la utilización política de los científicos para hacer divulgación científica, porque muchas veces, en general, los encargados de hacer divulgación científica son los científicos y no divulgadores profesionales. Esto está cambiando ligeramente ahora, pero esto es tradicionalmente así. Y esto me lleva también a preguntarme y a pensar y a provocarlos a ustedes, ¿por qué son los científicos a los que se impuso esta tarea de comunicar la ciencia, de resolver el problema de la alfabetización científica? Los científicos en realidad
son las personas que más saben de ciencia, ¿sí? Los científicos, y acá también no, todo, como si existiera algo de científico genérico, vamos a ver eso en un ratito. En realidad hay químicos, hay biólogos, hay físicos, hay matemáticos, hay sociólogos. Cada uno de esos sabe sobre su disciplina, con una calidad, y esa persona entiende más a la sociedad que periodista, docente. ¿Por qué es esa persona a la que se dio esta misión social? Bueno, otra pregunta que dejo abierta, a ver si podemos más adelante decir algo sobre esto. Bueno, los modelos, ¿no? Ahora vieron que ahora a Paenza lo nombraron el mejor divulgador matemático del mundo. Del mundo. Yo ya no me gustaba, yo conozco a Paenza, es una persona fantástica, ya no me gustaba su idea de la divulgación de la ciencia, por ejemplo, cuando él decía que un científico de la UBA es el Messi de la ciencia. ¿No? No sé si alguien escuchó esa frase, pero muy famosa. Paenza dice, nosotros tenemos al Messi de la ciencia acá en la UBA. Bueno, yo un poco discuto con esa idea y digo, ¿quién es Messi? Messi es el mejor jugador del mundo. Bueno, mundial. Mejor, pero Messi cambió el fútbol mundial. Y lo cambiaba en cada partido. La prensa mundial estaba detrás de lo que hacía o dejaba de hacer Messi. La intervención de Messi en una cancha modificaba el fútbol. La intervención de ningún científico argentino modifica eso. No hay una analogía entre el Messi de la ciencia, entre Messi y el Messi de la ciencia. Ninguna analogía. Que Paenza lo diga, él lo piense, lo crea y lo diga públicamente y que todo el mundo asienta, me parece un poco grave. Porque nos creemos que existe esa posibilidad de tener un Messi de la ciencia. Eso es muy argentino, ¿no? Creo que somos los mejores en algo. Esa idea es peligrosa. Es peligrosa porque podemos asignar un rol social a una persona que ese rol social no existe. No existe nada así como el Messi de la ciencia que puede intervenir en el campo científico y modificarlo de un modo análogo al que hace Messi. Más allá de todas las virtudes que tiene lo que hace y lo que hizo Paenza, ¿no? Pero me parece que ahí en la educación en ciencias, en la divulgación científica, en la comunicación en ciencias, hay que ser un poco más cuidadoso con todos estos conceptos porque todos tienen que estar metidos al mismo tiempo. Esto es muy difícil de hacer y hay que estar preparado para hacerlo. Y eso es lo que hacemos, preparar a la gente para que eduque, comunique, divulgue en ciencia con una idea tan totalizadora. Aquí otro modelo de Diego, yo lo adoro, Diego es un maestro. También hay una idea peligrosa en las cosas que hace Diego, que es la ciencia divertida, la ciencia fácil y divertida, ¿no? La ciencia, esto, bueno, hay que ver cómo se usa. La ciencia fácil y divertida nos puede llevar a que banalicemos el conocimiento, bueno, un montón de cosas que pueden estar asociadas a esta idea de cotidianizar la ciencia. Hay actividades que después se pueden hacer cotidianas y otras que no. Distintas formas de hacer comunicación de la ciencia, distintos modelos de pensar la comunicación de la ciencia. Entonces, asociado a esto, el modelo de Debs, ya lo deben conocer, hay gente que sabe, hay gente que no sabe, se puede entender puentes, para entender puentes tiene que haber los mediadores, ¿no? Distintas formas de atacar este problema que han sido pensadas a lo largo del tiempo y teorizadas. Si el modelo de la traducción también, estos mediadores tienen que usar un lenguaje especial que hay que desarrollarlo, ¿sí? Eso puede estar un poco asociado a profesionalizar la actividad de educación, comunicación, divulgación de la ciencia. Bueno, y después otros tipos de modelos. Hay un modelo continuo que dice, bueno, que es más parecido a lo que decía yo al principio, siempre están comunicando ciencia. Cuando un biólogo hace el seminario en su universidad y le habla a otro biólogo, también está haciendo comunicación de la ciencia. Cuando el biólogo pide un subsidio al ministerio, también está haciendo comunicación de la ciencia. Cuando ese biólogo va a un programa, siempre hay distintos grados y distintas formas de ejercer la comunicación de la ciencia y cada uno de esos distintas modalidades, quizás herramientas diferentes, contenidos diferentes, ideas diferentes a las que hay que poner por sobre las demás. Bueno, entonces llegamos así rápidamente, ¿cómo hacer todo esto? Es medio así rápidamente, es como una ensalada, pero esta es la idea, de usar algo que me permita usar como todo al mismo tiempo y tratar de demostrar todo junto para
que estas ideas se capten como imágenes, ¿no? A veces cuando uno aprende algo, es mejor no aprenderlos de forma disgregada y los conceptos por separado, pues uno ve la totalidad, y bueno, empecé hace ya muchos años a usar el cine como recurso didáctico, y ahora vamos a ver un fragmento de una película. Este es el único de todos los que tengo que no está con subtítulos, pero no es importante lo que dicen, sino presten atención a las imágenes y después conversamos un poquito sobre ellas. Bueno, en el ejemplo, solo el título, ¿no? Este ejemplo yo lo llamo la organización social de la ciencia en el cine. ¿Cómo está representada en este fragmento la organización social de la ciencia? Y presten atención a tres elementos, que también son tres líneas de investigación teóricas en sociología de la ciencia muy clásicas, ¿no? La dinámica de la organización social de la ciencia, la vida del laboratorio, ya saben los trabajos de Latour y todo eso, y la estructura de la organización productiva de la ciencia. Sí, así que ahora en un fragmento de unos poquitos minutos, a ver qué podemos ver de todo esto. Creo que debería hablar contigo. Tengo que hacer 3 entrevistas más antes de que acabe esta reunión. Pero no están trabajando en algo que cambiará el mundo. Ellos dicen lo mismo. Sí, pero mienten. Hay un límite hasta para la imaginación. Teletransporte humano, decimación molecular, descomposición y reformación son hereditariamente inevitables. Donde nuestras mayores creaciones se unen a nuestros temores más profundos. No sé. Cuando fuiste transportado, algo falló. Están a punto de ir más allá de ese límite. La mosca. Esos pelos extraños que te crecían en la espalda, los he hecho analizar. Y no son humanos. Si hubieras visto lo asustado, furioso y desesperado que... Seguro que María Tifoidea también era muy sociable en privado. ¡No! Teme ser destruida y vuelta a crear, ¿verdad? Estás cambiando, Seth. Todo tu ser está cambiando. ¿Qué me pasa? ¿Estoy muriendo? Quiero saber qué es lo que ocurre. ¿Qué quiere esa enfermedad? Quiere convertirme en otra cosa. No. Una mosca se metió en el transmisor conmigo la primera vez que estaba solo y... No vuelvas con él. Podría ser contagioso. ¡Ah! ¡Tengo miedo! No lo tengas. Sí. Ten miedo. Mucho miedo. La mosca. Podemos olvidar la parte de terror. A ver, me interesa que tiremos algunas ideas. ¿Qué pueden aprender de este fragmento? ¿Qué cosas les parecen positivas y qué cosas les parecen negativas? A ver, ideas. Respecto de todo lo que hablamos recién, ¿no? De la idea de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué nos muestra este fragmento de una película que se llama La Mosca, muy famosa, de qué es la ciencia? ¿Cuál es la imagen de ciencia que nos está transmitiendo? La ciencia peligrosa. Bueno, ¿qué idea de la ciencia peligrosa, por ejemplo? ¿Qué más? El mínimo error provoca grandes errores. La idea del laboratorio, ¿no? La idea fundamental. Ciencia es casi sinónimo de laboratorio. Un laboratorio financiado por una compañía, pero ¿dónde está ese laboratorio? Trabaja solo, claro, trabaja solo y en su casa, ¿sí? Entonces ya, fíjense, estamos pensando en conceptos como más de tipo epistemológico. Un elemento pequeño puede cambiar mucho. Estamos pensando en actores, un científico que trabaja solo, pero también hay otras personas. ¿Qué otros actores aparecen en este fragmento? Los que ponen el dinero, ¿no? Que normalmente nadie piensa en que eso es parte de la ciencia, pero sin embargo ahí también están. También estamos pensando en las instituciones, la estructura de la ciencia, ¿es la casa, o es la universidad, o es la empresa, ¿no? Fíjense la cantidad de elementos que en solo 2 minutos uno puede retomar para trabajar todas estas cuestiones de lo que implica la ciencia en su conjunto. ¿Sí? Así que esto solamente como ejemplo, y aquí terminamos con la parte más teórica. Ya los vuelvo a invitar, la semana que viene vamos a
hacer un curso de 4 clases sobre cine y ciencia, donde vamos a trabajar sobre esto más en extenso. Y también vamos a retomar la historia científica del cine, porque siempre se cree que el cine nace en 1902 con Méliès, y yo tengo elementos para argumentar que el cine nace 50 u 80 años antes, no asociado al espectáculo, sino justamente en los laboratorios científicos. El cine como una herramienta de observación de la naturaleza, de las estrellas, del tránsito de Venus, de los movimientos muy lentos y los movimientos muy rápidos, ¿no? Y ese es el lugar donde para mí surge el cine, y de eso vamos a hablar la semana que viene. Así que cerramos ahora un poquito esta parte más teórica, y vamos a ver cómo podemos aplicar todo esto a uno o quizás 2 ejemplos concretos. Como aquí estamos en un congreso de educación y ciencias de la naturaleza, yo vengo también de las ciencias de la naturaleza, soy químico y soy biotecnólogo. Armé un ciclo que trato de mostrar cómo la biología está expresada en el cine, y utilizo eso para mostrar que justamente discutir la idea de verdad de la ciencia, ¿no? Normalmente los chicos o las personas que no se dedican a la ciencia piensan que la ciencia y la verdad son una misma cosa. Entonces uno puede mostrar que algo varió en el tiempo, la verdad no existe, porque ¿cómo si? Entonces ¿cuál es la verdad? ¿Lo que teníamos antes o lo que tenemos ahora? Entonces vamos a mostrar la idea de la biología en la ciencia, en el cine, y la idea del científico, ¿sí? La figura del científico, cómo ha sido representada en el cine, cuáles son las ideas que están asociadas a estos dos conceptos en el cine. Como les decía hace un rato, a mí me gusta mucho y me interesa mucho la ciencia ficción, pero en particular porque la ciencia ficción es un tipo de discurso que justamente lo que hace como elemento retórico, argumentativo, es agarrar la estructura cognitiva de la ciencia, lo que nosotros explicamos el mundo, y la modifica. Y eso nos produce la maravilla. Entonces hay ciencia ficción que modifica una ley, la ley de la gravedad, o hay ciencia ficción que ya es más rayana en la fantasía, donde modifica toda la estructura de la realidad. Pero ahí tenemos magia, tenemos hadas, tenemos magos, ¿sí? Ya no es ciencia ficción, es fantasía, pero entre la que modifica una sola variable, digamos, y la que modifica todo, hay una cantidad de ciencia ficciones posibles que nos permiten justamente trabajar, si lo elegimos bien, sobre ese elemento que está siendo modificado. Entonces, ¿qué es la ciencia ficción? Acá algunas definiciones, ¿sí? Bueno, Isaac Asimov decía que era una rama de la literatura, y por supuesto que es una rama de la literatura. Recién en la exposición anterior yo prestaba mucha atención, me gustaba mucho lo que decían de escribir. Escribir me ayuda a dar clases, me ayuda, ¿no? Escribir me ayuda a pensar. Escribir sirve para pensar. Es la función principal de la escritura. Para mí, yo aprendí a pensar cuando hice la tesis doctoral, tuve que escribir esas 300 páginas, ¿no? Aprendí realmente a pensar, a poder estructurar un discurso en un texto largo, y para eso es para lo que sirve la escritura. Pero también la ciencia ficción es un campo de batalla de ideas. Es el lugar donde socialmente se permite poner a prueba, así como se ponen a prueba distintos prototipos de autos o cualquier cosa. Las historias de ciencia ficción permiten poner a prueba en contextos sociales ficticios ideas científicas que todavía no han sido desarrolladas, ¿sí? Es un campo de batallas de ideas también la ciencia ficción. Bueno, aquí hay 4 definiciones, ¿sí? Una clase de narrativa cuya trama tiene como elemento esencial descubrimientos científicos imaginarios o reales, en torno a los cuales gira la acción, la de Asimov, que ya la vimos. Michael Butler decía que se explora el campo de lo posible tal y como la ciencia nos permite vislumbrarlo, y aquí hay un horizonte, ¿no? La ciencia ficción tiene una relación con la ciencia, para que no sea fantasía. Pues, ¿hasta dónde se pueden torcer estas reglas cognitivas del mundo para que esto sea ciencia ficción? Yo estuve bastante preocupado en el momento por la definición de ciencia ficción. Para allá me interesa tanto definirla, me gusta o no me gusta. Pero una forma de definir la ciencia ficción es a través de su historia, ¿sí? Acá tenemos a 2 representantes clave de la ciencia ficción.
Julio Verne en Francia, y Wells en Inglaterra, más o menos contemporáneos, pero Wells es un poquito más moderno, pero que marcan dos líneas muy generales de la ciencia ficción, del devenir de las historias de ciencia ficción. Julio Verne es una ciencia ficción que se llama una ciencia ficción dura, una ciencia ficción preocupada por las máquinas, por los aparatos. Y Wells es una ciencia ficción mucho más especulativa, una ciencia ficción que se pregunta más por cuál es el rol de los elementos científicos en la sociedad, y no tanto por los elementos científicos en sí mismos. ¿Sí? Cuando Julio Verne describía el Nautilus, Wells tenía una máquina que accionaba una palanca y viajaba en el tiempo, pero la preocupación de él era qué le pasaba a la gente que viajaba en el tiempo, cómo iba a ser la sociedad, cómo había sido, si cambiaba algo en el pasado, cómo afectaba el futuro. No importaba tanto la máquina en sí, a diferencia de Julio Verne. Y estas dos ideas generaron dos tipos de ciencia ficción que marcaron el siglo XX, que por supuesto después también se hibridaron. Bueno, aquí solo algunas imágenes de cuando la ciencia ficción explotó, ¿no? Lo que se llama la época de oro de la ciencia ficción, en estos fanzines, en estas revistas que leían mucho los adolescentes, y fíjense que están las historias de Wells, de Verne, pero también de Edgar Allan Poe, que ya está en el otro extremo, ¿no? La fantasía, las reglas, él rompe tantas reglas cognitivas que ya no lo podemos considerar ciencia ficción. Hay algunos cuentos de Poe que sí. Bueno, más ejemplos, todas las editaba el señor Hugo Gansbach, que es el promotor de la ciencia ficción en ese momento, el que descubrió a Isaac Asimov, que es heredero de quién, de Verne o de Wells. Isaac Asimov, ustedes saben las historias de robots, ¿sí? Es heredero de Verne. Aunque también Asimov se pregunta sobre cuál es el rol de los robots en la sociedad, porque también tiene elementos de Wells. Este otro señor, Brian Aldiss, me parece que murió, que tengo que actualizar. Brian Aldiss es el creador del concepto de ciberespacio. En un libro que se llama Neuromancer, Neuromante, él inventó el concepto de ciberespacio en ese libro, como les decía antes, extendiendo los límites de lo posible, ¿no? Poniendo a prueba en un campo de batalla literario algunas ideas que después serían desarrolladas. Hay muchos escritos sobre si la ciencia ficción predice las cosas o no. A mí me gusta pensar que no predice las cosas, pero sí es un campo de batalla de ideas. O sea, las ideas que se ponen a prueba son ideas demasiado generales. Después los inventos particulares generalmente están sí más anclados en elementos de la realidad. Por ejemplo, Julio Verne, el Nautilus, ya lo habían desarrollado los ingleses. Él lo tenía a mano y tuvo acceso a documentos, documentos que estudiaban de dónde se podía lanzar el cohete a la luna. No eran ideas que él inventaba, como se dice, ¿no? que él se adelantaba a las cosas, sino que eran elementos a los que tenía acceso. Otra forma de definir la ciencia ficción, además de por su historia, es preguntarse por los problemas, cuáles son las preocupaciones de la ciencia ficción. ¿Cuál es la preocupación a que está detrás de estas imágenes? ¿Cómo? ¿Quiénes son estos sujetos? Son extraterrestres. ¿Y cuál es la preocupación por la vida en otros planetas? ¿Existe la vida en otros planetas? ¿Estamos solos en el universo? ¿No? Es una preocupación biológica, si se quiere, esta preocupación de la ciencia ficción, ¿no? Los extraterrestres, si la vida surge en la Tierra, surgió en otro planeta, pudo haber surgido en distintos lugares, bueno, entonces estas preocupaciones. Y estas máquinas del tiempo, ¿sí? Son ideas asociadas a la física, si se quiere también a algunos conceptos de cosmología o astronómicos, pensamos en los agujeros de gusano, pero preocupaciones muy similares a las de la física. Hoy podemos leer muchas veces en los periódicos que se hacen experimentos donde se hizo saltar un electrón en el canal de la Mancha y no se sabe si se teletransportó, viajó en el tiempo o qué. Bueno, son las mismas preocupaciones que estaban en estas historias, ¿no?
Entonces podemos ordenar también la ciencia ficción de acuerdo a los problemas que se planteó. Entonces decíamos problemas biológicos. Si la vida se creó o evolucionó, si se puede vivir para siempre, un problema más nuevo en el tiempo, pero de los universos interiores, esta vez más asociada a la ciencia ficción blanda, y todas estas películas se preocupan por la vida íntima de las personas, o más psicológica o neuropsicológica, si se quiere. Pero también temas de sociología, si se puede construir una sociedad perfecta, cuando esa sociedad no es perfecta, es una distopía, ¿no? Problemas asociados a la historia, si va a venir el fin del mundo, cómo fue el mundo, cómo va a ser la sociedad en el futuro, cómo fue en el pasado. Si mezclamos el tiempo, como dice la última, y los viajes en el tiempo, podemos mezclar sociología con el tiempo, historia con el tiempo, viajar al pasado, modificar la historia, volver al futuro y ver qué pasa. De ahí se construyen las ucronías, son como las utopías con la variable tiempo, y las discronías son las distopías con la variable tiempo. Temas de filosofía, temas de astronomía, o sea, uno podría ordenar también la ciencia ficción de acuerdo a cómo se ordena la ciencia clásicamente en disciplinas. Ciencia ficción biológica, ciencia ficción física, hay ciencia ficción matemática, ¿sí? Hay otras clasificaciones de ciencia ficción de acuerdo a ciencia ficción, del cyberpunk, asociada a los géneros más clásicos de la literatura, policial, negro, etcétera, etcétera, pero para los usos que le podemos dar en la educación de las ciencias es más útil pensarla de este modo. Entonces, bueno, ya para que no lo diga solamente yo, les voy a mostrar dos discursos de por qué la ciencia ficción puede ser importante para educar en ciencias. Asimov decía, la ciencia ficción me introdujo en el universo, en particular en el sistema solar y los planetas, aunque me había encontrado con ellos en mis lecturas de libros científicos, fue la ciencia ficción la que los fijó en mi mente de manera definitiva. Ustedes saben, así se Isaac Asimov no solo era un escritor de ciencia ficción, sino un científico y un divulgador de la ciencia enorme, ¿sí? Así que, si lo dice Asimov, yo me siento un poquito más tranquilo. Y aquí hay otro discurso, ya lo vemos así, de por qué la ciencia ficción es importante. En nuestra historia, en la historia de la civilización. Es el momento de la adquisición de tecnología. Es el momento en el que el contacto es posible. El gran interferómetro de Nuevo México es la clave para poder tener éxito. Con sus 27 radiotelescopios, podemos buscar con más detalle que con una instalación convencional. Ya obtuvimos la aprobación preliminar para comprarle tiempo de telescopio al gobierno. Ahora solo necesitamos dinero. Buena presentación, doctora. Y aunque nuestra fundación tiene partidas para apoyar programas experimentales, debo confesar que su propuesta parece científica, pero de ciencia ficción. Ciencia ficción. Tienes razón. Es una locura. De hecho, es peor que eso. Trastorno. Les mencionaré una locura. Hay dos sujetos que quieren construir algo llamado avión. Es una máquina que transporta gente y vuela como ave. Ridículo, ¿no? ¿Qué me dicen de romper la barrera del sonido o enviar cohetes a la luna o la energía atómica o una misión a Marte? Ciencia ficción, ¿no? Escuchen. Todo lo que pido es que tengan lo mínimo posible de visión. Quiero que retrocedan solo un minuto y miren la gran imagen. Que se arriesguen con algo que podría llegar a ser el momento más profundamente impactante para la humanidad, para la historia. I spent the last 13 months coming to rooms like this and talking to people like you. And the truth is, you're my last chance, so I'm sorry I wasted your time. Doctor? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You have your money. Thank you. Take care.
Bueno, no sé, ¿se convencieron de que la ciencia ficción es importante? Lo dice Jodie Foster, será así, ¿no? Pero más allá de que este fragmento yo lo puse aquí para que crean que la ciencia ficción es importante, fíjense que también este fragmento se cruza con un montón de otras cosas. 3 minutos, 4 minutos, que me muestra que una científica que está trabajando sola, pero está trabajando en ese momento, ¿no? ¿Está haciendo qué cosa? ¿Qué nos muestra que está haciendo? Buscando dinero. ¿A dónde lo va a buscar? En una fundación. ¿Para hacer qué? ¿Sí? ¿Tiene algo de utilitaria la ciencia que está pensando? ¿No? Parece que ver si hay vida en otro planeta, ¿no? Hay un montón de elementos asociados a la ciencia que normalmente no aparecen en los manuales de ciencia. Uno puede usar estos fragmentos para ponerlos todos juntos y decir, miren, esto también es ciencia. Si no me equivoco, recién por ahí lo vi entrar a Sebastián Arresteguía. Hola, bueno, Sebastián, paleontólogo, y él también trabaja en una fundación que le da dinero para encontrar dinosaurios gigantes, ¿no? Son proyectos locos, si uno se lo pone a pensar, pero esas cosas existen. Cuando se habla de ciencia uno no presta atención a estos elementos que es necesario incluir. Bueno, yo, para dejar de hablar un poquito de ciencia ficción, vamos a definir un poquito qué es la ciencia, a pesar de que a mí Mario Bunge no me gusta, es demasiado positivista para mí, pero esta definición es muy buena. ¿Sí? ¿Qué es la ciencia? La definición que Mario Bunge da, a pesar de que él mismo le da más importancia por una parte que otra, la definición es muy buena. Dice que la ciencia es un sistema, ya eso es importante, ¿no? Es un sistema compuesto por dos partes. El sistema de ideas se tiene subsistemas, un sistema de ideas establecidas, que tradicionalmente se conoce como el conocimiento científico, y esta es la ciencia que todo el mundo cree que sabe que es la ciencia, el conjunto de teorías, ¿sí? El sistema, el conocimiento, el sistema de ideas establecidas, pero en esa definición la parte de establecidas es importante, porque no es un sistema de ideas verdaderas, es un sistema de ideas consensuadas, establecidas por personas, ¿sí? Y una actividad productora de esas ideas, que se llama la investigación científica. O sea, es una actividad llevada adelante por personas concretas en lugares concretos, con dinero concreto. Eso no son las teorías. Eso es toda la otra parte de la ciencia que normalmente no se incluye en los manuales de epistemología, metodología de la ciencia, de historia de la ciencia, ¿sí? Las fundaciones te dan dinero, cómo se da esos dinero, cuáles son los parámetros por los cuales ese dinero se distribuye, cuánto dinero hay para cada disciplina científica, para cada actividad. Bueno, todo eso que incluye la actividad productora de nuevas ideas, normalmente es algo que no se incluye en la definición de la ciencia, y es en donde estamos tratando de hacer hincapié para incorporarlo en el resto de los elementos de la comunicación. Bueno, entonces aquí están estas imágenes de la ciencia de las que hablábamos hoy, ¿no? La ciencia buena, la ciencia buena. Bueno, ¿es buena o es peligrosa? Bueno, dos cosas. ¿Y cuánto es una y cuánto es otra? Es muy interesante observar cómo esto varía en el tiempo con los distintos vaivenes históricos. La ciencia es solo para sabios, es una idea que los chicos tienen como muy fuerte, ¿no? También yo creo que como responsabilidad gran parte de una parte de la divulgación científica. La ciencia es aburrida, también por ahí, gracias a mí. Y esta idea de que ser científicos nos permite tener un cierto estatus social. Bueno, más o menos, ¿no? Porque en una época nos mandaron a lavar los platos y ahora los sueldos aumentaron, pero hace unos años que los sueldos se están depreciando mucho. Entonces lo del estatus social, cómo se relaciona con el valor real de ese estatus. Bueno, esto es muy complicado, pero hay algo de esto. Y ideas que no aparecen cuando se habla de ciencia, ¿no? La idea de compañerismo, la idea de trabajo en equipo, que muchas veces habla así de la idea de proyecto, pero no de cómo es ese trabajo para el proyecto, ¿no? La idea de trabajo colaborativo. Al principio decía, una de mis áreas de investigación también es la colaboración científica internacional. Entonces hay muchas dimensiones del trabajo en equipo. El trabajo en equipo en un laboratorio, en una misma institución, entre instituciones, dentro del mismo país, entre países y cada uno con sus reglas. Esto es todo bastante complejo y bastante importante de ser comunicado, ¿no? Que esas dimensiones existen. Bueno, la idea de creatividad, de aprendizaje continuo, es la idea de que uno va a la universidad y sale con el título de científico, ¿no?
Ya está, yo tengo el título y ya soy científico. Y esta idea de que para ser un científico hay que estar ejerciendo de científico, no es algo que se aprende y ya uno lo adquirió. Bueno, la cooperación interdisciplinar, la ciencia como cultura, la ciencia como parte de la economía, como la dimensión política de la ciencia, todas estas ideas que se pierden y siempre se le presta más atención en la primera parte de Mario Bunge. ¿Qué dice el diccionario? Bueno, el diccionario no dice nada. El diccionario de la Real Academia dice que ser científico es algo que tiene que ver con la exigencia de expresión y objetividad propia de la metodología de las ciencias. Eso no es nada. ¿Sí? No hay metodología de las ciencias, o al menos no hay una metodología de las ciencias, no hay un método que uno pueda seguir para garantizar que algo es científico. Quizás haya un método en la química, o en una parte de la química, en algunos temas de la química, hay otro método en la física, así que no hay un método científico que yo lo siga y me garantice que lo que yo tengo aplicando ese método es científico, eso no existe. Pero sin embargo se utiliza más o menos con este sentido desde 1840. ¿Cómo? ¿Alguien quiere decir algo? Y es igual a J al cubo. Y si determinas la proporción de cambio en esta curva, creo que encontrarás una agradable sorpresa. ¿No lo captas, Bart? ¿A Y derivativa igual a 3 cuadrada? ¿O a J cuadrada? ¿O a JYJA? Har, 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 har. ¿Entiendes? Ah, sí. El director por Brad Simpson. Hola chicos, ¿cómo están? Largo de aquí, Einstein. Sí, fuera, profesor. ¿Por qué no vas a construir un cohete, cerebro? Bueno, apresúrense, no olviden el festival de cine. ¿El qué? No, lo siento, Bart. Tu madre nos compró boletos para una película rara que dirige un sueco loco. Ay, no. Bueno, pero no tenemos que hacer eso. Oye, papá, yo tengo algo que decirte. No puedes esperar, está oscureciendo. Vamos, Homero, eso es, nene, lanza con pasión, quiero ver tu fuerza. Uy. Strike, se llenó la cuenta. ¿Todavía ves la pelota, Bart? No te preocupes, viejo, no eres tan rápido. Ah, ¿crees que no? Bueno, ahí va un lanzamiento fulminante. Muy bien, bola 4, relevista. ¿Y qué era lo que querías decirme, hijo? Nada, papá. Sigue, Simón. Bueno, vamos a avanzar. Fíjense aquí todos los elementos que están mezclados, ¿no? La ciencia, a ver cómo le da estatus social a su nivel, el padre lo quiere más, va a jugar, pero están también mezclar las ideas de cultura, la madre lo lleva al Festival de Cine Sueco. Entonces, estas ideas. Esto es de un estudio que hicimos hace unos años en la Universidad de Quilmes con chicos. Y le preguntamos sus ideas acerca de los científicos. Su gráfico, bueno, ¿qué es un científico? Es alguien que estudia, que experimenta y que investiga, básicamente. Fíjense que las otras ideas están mucho menos representadas. ¿Dónde trabaja? Los científicos trabajan en laboratorios. San Sebastián no existiría, porque no hay científicos, hace trabajo de campo casi, ¿no? Pero no hay nadie, muy pocos dicen empresas, la idea de la universidad no es tan clara. Los científicos son hombres. Siempre están sonrientes, todos usan guardapolvo y todos tienen problemas de visión. ¿Sí? Bueno, la imagen clásica. Es la imagen clásica del científico que nos muestran los Simpsons acá, o que podemos ver en infinidad de películas. Pero esta es una idea muy potente, que la idea se logró establecer a través del cine. A través del cine y los medios de comunicación un poco más amplios, ¿no? Bueno, entonces hay distintas representaciones del científico en el cine. Vamos a ver uno o dos nomás porque no hacemos tiempo. El alquimista, el científico romántico, el heroico, el sabio despistado, el científico idealista. El desvarío, lo que a mí me gusta llamar cuando uno encuentra un científico como más real, ¿no? En el cine. Bueno, no tiene nombre de estereotipo, sino el científico real. Y vamos a ver si llegamos a ver dos ideas biológicas, con las cuatro no vamos a ver, y cuatro distintas formas de entender la biología que han sido representadas en el cine. Vamos a pasar toda esta parte del alquimista. Vamos a ver el estereotipo más potente que generó el cine y que después ha sido reproducido el cansancio. Vamos a verlo un ratito. Pero presten atención también al resto de los elementos.
es la idea de biología que nos muestra Frankenstein, tanto en el libro como en la película. ¿Cómo está armado el monstruo? ¿Sí? ¿Y cómo le da vida? Arma el monstruo con la parte de cadáver y cómo le da vida. Un rayo, ¿no? Entonces la idea de que si yo junto a las partes más energía tengo vida. Es una idea biológica. Una idea biológica que en un momento determinado de la historia parecía más o menos consistente. En la época en que Frankenstein fue escrito estaba Galvani haciendo los experimentos con las patitas de rana, le ponía electricidad y se movía. Entonces parecía coherente que la electricidad tenía algo que ver con el movimiento muscular y con la vida, ¿no? Eran ideas biológicas bastante consistentes en la época que se escribió el libro, 1818. La película tiene más de 100 años después, de 1931. Sin embargo, transmite una idea biológica que en un momento fue consistente. ¿Sí? Bueno, hay un montón de... podríamos hablar un día entero sobre Frankenstein, sobre las ideas biológicas de Frankenstein y sobre el estereotipo del científico que creó Frankenstein, que no tenemos un día entero. Vamos a avanzar, ¿sí? Bueno, acá hay algunos datos. Fíjense, no estaba, cuando se escribió Frankenstein todavía no se había aparecido la palabra científico, ¿no? Bueno, este es el mito asociado con Frankenstein. Hay otro estereotipo muy interesante que es el del aventurero heroico, ¿sí? El aventurero heroico es el científico que está asociado a la inclusión de los naturalistas en las expediciones militares. ¿Para qué? Para utilizar el conocimiento que podían adquirir. Iban a territorios extraños, ¿para qué? Para tener recursos naturales disponibles. Esos recursos naturales eran recursos naturales extraños que había que aprender a utilizarlos. Entonces ahí metían a los naturalistas en Inglaterra, empezó esto y era obligatorio que haya un naturalista de a bordo. Pero claro, tenía que tener formación militar, era un noble porque podía compartir el camarote con el capitán. Ahí hay una cantidad de cosas mezcladas que tuvieron mucho impacto real en la ciencia real y quienes podían acceder a ese tipo de viajes, entonces ponerle ese tipo de conocimiento y tener ese lugar en la historia, ¿sí? Pero surge a partir de ahí este estereotipo, el del científico militar, ¿no? Ahí tengo la reencarnación moderna de Schwarzenegger o Bruce Willis, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo en el cine de este tipo de estereotipo, pero donde ya hay otros elementos. Hello. Hello. Hello, John. Fine, I guess. But how did I get here? Well, let me show you. First, I'll need a drop of blood. Your blood. Right. Oh, John, relax, John. It's all part of the miracle of cloning. Hello, John. Hello, John. Hello. Hello, John. From what? Life has never recreated an entire DNA strand. Not without master sequence games. Good afternoon, John. DNA from what source? Where do you get 100 million year old dinosaur blood? Shh. What? Oh, but Mr. DNA, where did you come from? From your blood. Just one drop of your blood contains billions of strands of DNA, the building blocks of life. A DNA strand, like me, is a blueprint for building a living thing. And sometimes animals that went extinct millions of years ago, like dinosaurs, left their blueprints behind for us to find. We just had to know where to look. 100 million years ago, there were mosquitoes, just like today. And just like today, they fed on the blood of animals, even dinosaurs. Sometimes, after biting the dinosaur, the mosquito would land on the branch of a tree and get stuck in the sap. After a long time, the tree sap would get hard and become fossilized, just like a dinosaur bone, preserving the mosquito inside. This fossilized tree sap, which we call amber, waited for millions of years with the mosquito inside, until Jurassic Park scientists came along. Using sophisticated techniques, they extract the preserved blood from the mosquito and bingo, dino DNA.
DNA. A full DNA strand contains 3 billion genetic codes. If we look at strains like these once a second for 8 hours a day, it'd take 2 years to look at the entire DNA strand. It's that long. It's long. Well, that's where our geneticists take over. Thinking machine supercomputers and gene sequencers break down the strand in minutes. And virtual reality displays show our geneticists the gaps in the DNA sequence. We use the complete DNA of a frog to fill in the holes and complete the code. And now we can make a baby dinosaur. Bueno, paremos ahí porque se me van a entusiasmar. Bueno, acá tenemos otro tipo de científico bastante diferente del de recién, ¿no? El científico, alguno de ellos podemos caracterizarlo como aventurero heroico. No tenemos tiempo para seguir viendo el fragmento, pero después estaba la escena donde ellos salen en el jeep y ven todos los dinosaurios y se los ve bien como aventureros. Pero también hay una idea de biología comunicada muy diferente a la de Frankenstein. ¿Sí? La idea de qué es la vida que se comunica aquí es realmente diferente. ¿Alguien se anima a decir cuál es el elemento que lo diferencia? Antes teníamos las partes, ¿no?, separadas, y la energía, eso nos daba vida. Aquí, ¿qué hace falta para tener vida? El ADN. ¿Y qué se hace con el ADN? Hay dos teorías aquí bien modernas, ¿no? ¿Cuál? No, la vida artificial, pero ¿cómo se entiende la vida artificial? La clonación, bueno, es la idea del desarrollo embrionario, ¿no? Necesito la información genética y tener algún dispositivo que emule el desarrollo de la vida en la naturaleza. La vida se desarrolla a partir de una única célula. Esa es la idea aquí comunicada. Y es una idea consistente. Los chicos vieron hace 15, 27, 2007, 14 años. Se la creyeron porque era consistente. Porque algunos elementos de lo que hablábamos hace un rato del analfabetismo científico funcional ya los teníamos incorporados, ¿sí? Si ahora hace una película de dinosaurios con una idea frankensteiniana, donde nos meten un cuello en la cabeza, nadie la va a creer, ¿sí? Pero sí tenemos los elementos para podernos creer esta idea, a pesar de que los clones de dinosaurios no existen. Pero la idea es posible. Bueno, además, este fragmento en particular es como muy poderoso, tiene una utilización de lo que se llaman los grumos expositivos, ¿no? La cantidad de información condensada en poco tiempo, bien condensada, bien utilizada, que no aburre. Si uno tuviera los recursos para poder hacer eso en sus aulas, ¿no?, con todas las cosas. Bueno, otro estereotipo de científico que aparece mucho en el cine también es el científico idealista, ¿no? Asociada a alguna de las ideas de ciencia que veíamos hacia el principio, es un científico que es bueno por naturaleza, que pone siempre primero los valores éticos al progreso tecnológico desbocado, aunque a veces sus ideales lo llevan a actuar en contra de sus semejantes. Y este tipo de idealista científico está asociado muy claramente al movimiento positivista y esa idea de que la ciencia iba a generar progreso y que el progreso era algo bueno. Y hoy la idea de progreso ya está más trabajada, pero hacia fin del siglo XIX, principio del siglo XX, la idea del progreso, muy asociada a la idea del proyecto también, la ciencia va a salvar al mundo, ¿no? Era esta idea del científico, el estereotipo de científico asociado. ¿Tenemos tiempo, Fernando? ¿10 minutos? Ok. Este fragmento, donde se muestra un científico idealista, además de otros elementos, es muy interesante. Así que lo vamos a poner y después de acá ya pasamos al último. You know, he threw himself at his house tonight. Which was our mistake, not his. Excuse me. He's in precinct 7. Could you hurry Thomas and walk along, please? I'll need to go.
Piece of shit, Wiley. Gonna kill him. Where is he? He's still cooking. Bitch. I look like crap. Do you have any idea how much my hair treatments cost? How much does Gibson know? He knows it's been cloned. He knows he'll kill anyone who sees the two of them together. What's that? What? Does Drucker know you're talking about killing innocent people? Relax, it was just a threat. Of course, we'd never actually do it. Try to have a good night. You do your hair. I'll take Wiley and Benson along. Gotta pierce my damn ears again. What are you doing? Yours. Griffin, what's the matter? My wife Catherine is dead. Jesus Christ. Griffin, I don't know. I'm so sorry. Don't start. I am so sorry. Don't start! Don't start! Don't start! I'm sorry. Now, I know about the congenital defects you are embedding into the clone DNA. There's my wife, Johnny Phoenix, and the others, but why my wife? Why? You're right, Griffin. It's a security protocol I implemented, and I didn't tell you about it because I knew you wouldn't understand. What should I understand? The only thing I understand is that you gave my wife cystic fibrosis. Griffin, calm down. Someone made a mistake, all right? This was never meant to hurt Catherine. Oh, I didn't hurt her. Just kill her. Listen to me. Suppose we clone the senator. He's agreed to support us, but he goes back on his word. What's the point? Or Johnny Phoenix wants to double his salary. By giving them shorter lifespans, we guarantee our leverage. The point is, if they betray us, they're dead. If they stay on the team, we clone them again and no harm done. And that's exactly what we're going to do with Catherine. I'm sure she's being cloned as we speak. She's not. Griffin, it was a mistake. If you're concerned about her DNA, go through it yourself. Make sure it's clean. And obviously there won't be any charge for the cloning. Charge, thank you very much. What you don't understand is she does not want to be cloned. So you do it anyway. I see. Let me explain something. It's very simple. I love my wife very much. So much so that I promised I would never bring her back again. And I won't. If I can't bring her back again, I'll never bring back anyone ever again. That's how much I loved her. So it's over, it's finished. I quit. Oh, I can't let you quit. I looked the other way too often. I've justified too much, so. So, You know what I'm going to do for you, Griffin? what are you going to do for me? I'm going to give you the greatest gift that you can possibly imagine. Gift? I'm going to save your life. I'm going to save Catherine's life. I'm going to save our friendship. I'm going to save your marriage. I know what you're talking about. I'm going to kill you, though. And I'm going to clone you using your latest synchro. Then I'm going to clone Catherine using her latest synchro. You understand? You see what I'm doing? You and Catherine will be back together, and neither one of you will remember that you ever promised not to clone her, or that she even died. And obviously, you won't remember this conversation. Bueno, el último fragmento. Aquí también hay una idea de biología diferente, ¿no? Bastante parecida a la de Jurassic Park, pero a la vez diferente. Al principio teníamos distintas partes del cuerpo sobre la electricidad y eso nos daba vida. En Jurassic Park teníamos el ADN y el proceso de desarrollo embrionario y eso nos daba vida. Acá se agrega un elemento más. ¿Cuál es lo que nos da vida acá? La información. ¿Sí? La información, ya no la información genética, sino que ponen el ADN, lo desarrollan a una velocidad acelerada, pero lo que le da vida al cuerpo es la memoria. ¿Cómo le insertan la memoria así? Es otra idea de biología diferente de las células. También aquí hay un montón de elementos para trabajar los laboratorios, como son, si hay muchos más actores en estos laboratorios. ¿Quién pone la plata? Bueno, ni hablar de los problemas éticos y políticos y bioéticos asociados
a la clonación, ¿sí? Así que vamos a terminar con este cuadrito. Vimos Frankenstein y vimos, bueno, Sexto Día. Blade Runner es una película donde también hay replicantes, no son clones, pero replicantes que están hechos en base de biología molecular. Pero son todas distintas formas de entender la vida, todas tienen distintos tipos de científicos asociados, todas tienen distintos tipos de laboratorios asociados, distintas estructuras sociales de la ciencia asociadas a cada una de las ideas y que uno puede como identificar en cada uno de los fragmentos. Esto después, si quieren, se los puedo pasar. Pero fíjense, en todos tenemos un creador original, que supuestamente es Dios. Podríamos pensar que en el Sexto Día también los científicos son cristianos. La vida, no hay una explicación última de cómo se genera la vida, pero sí hay creadores de segundo grado, ¿sí? Que en el caso de Frankenstein es el propio doctor Frankenstein, en el Sexto Día son estas corporaciones que hacen clones. Y en algunas películas hay la vida sigue su camino, digamos, como pasa en Jurassic Park 2, las creaciones de los creadores de segundo grado, a su vez, pueden dejar de ser creación. ¿Sí? Y son las criaturas de dos, dicen, las criaturas de segundo grado. ¿Sí? Replicantes que se pueden replicar a sí mismos, clones que pueden tener hijos, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos elementos va cambiando la concepción de la biología que se tiene. Para finalizar, me gustaría solamente decirles algo más. Aquí intentamos mostrar rápidamente cómo uno puede trabajar elementos de la biología con distintos fragmentos de cine, o también elementos de la estructura social de la ciencia, de cómo son los científicos. Hay distintas formas de hacer esto. Uno puede tomar un eje histórico, como hice yo aquí con los científicos. ¿Sí? En el caso de los científicos, un eje histórico, y uno puede ir explicando cómo se desarrollan las cosas a lo largo del tiempo, y puede encontrar fragmentos de películas que avalen, que apoyen esa idea. Pero hay una forma más interesante de contar las cosas, y es el segundo modo que yo traté de mostrar en la biología, que es no tomar el eje histórico, que es el eje clásico, sino tomar un eje problemático, encontrar un problema. ¿Sí? Contar una historia a través de un problema. Entonces, el problema era acá que la biología también. Uno puede encontrar el problema que se antoje y buscar fragmentos. Uno puede encontrar la contaminación en los ríos, las lluvias. Uno puede encontrar distintos problemas, correrse en el eje histórico y encontrar un modo más interesante de encontrar una idea que incluya al mismo tiempo todos estos elementos que yo intenté comunicar. Estos fragmentos están todos juntos. Están los estereotipos de los científicos, está la estructura social de la ciencia, está la estructura cognitiva de la ciencia, están las instituciones, está el dinero, están todos los elementos para que uno pueda englobar toda la comunicación de la ciencia y ir contando una ciencia un poco más completa que la que se divulga habitualmente. Con esto terminamos y los invito al curso la semana que viene para tener más tiempo de ver más películas. Buenas tardes. Más que sobre la inclusión de la ciencia, del cine en el aula, es sobre tu crítica, si puede entenderse así, que hiciste sobre la divulgación científica. ¿Cómo debería hacerse o cómo crees que debería llegar la divulgación a las aulas? Porque nosotros somos, creo que casi todos docentes, y nos preocupa esto de la divulgación que está divulgada de manera tan parcial, ¿no? No tengo una respuesta fácil para eso. La verdad es que yo estoy cambiando todo el tiempo de idea. Yo no estoy seguro que la divulgación, al menos como se entiende la divulgación habitualmente, donde no está asociada a una formación profesional, la divulgación, ¿no? Sea actualmente una herramienta útil. Yo no la veo como una herramienta útil ¿Por qué un docente de biología necesita una formación docente de biología? Porque hay elementos profesionales que son necesarios para hacer ese trabajo bien. En comunicación de la ciencia esto también es así, en otros países se ha entendido, y aquí esto está cambiando, decía al principio, pero muy lentamente. En Argentina, tradicionalmente la comunicación de la ciencia se ha hecho por científicos y periodistas científicos, que muchas veces eran científicos que habían hecho cursos de periodismo científico. Y esto naturalmente se asoció a la noticia. La función del periodismo es comunicar sobre todo la noticia, ¿no? Y la divulgación científica en los últimos años ha mejorado, pero tenemos mucho camino para hacer.
Entonces, en el estado actual de situación de las cosas, no sé si es el lugar por el cual pensarla. Por eso a mí me seduce más la idea de tratar de hacer cosas para incluir herramientas que permitan hacer una comunicación de la ciencia más completa, más interesante en el trabajo de ustedes, que ir por la comunicación, la divulgación de la ciencia como es entendida en general, ¿no? Pero esa es mi idea. La verdad es que yo no tengo una respuesta. Una de las cosas que yo me preguntaba, esto del cine, ¿no? ¿Cuán importante es? ¿no? Que a mí me parece muy importante y que yo lo veo como muy potente, que sé que es muy difícil, acá lo hicimos en una hora, pero uno podría pensar toda una currícula de un cuatrimestre en función de contenidos expresados en películas. Si uno tiene, cada vez es más fácil acceder a recursos técnicos para hacer esto. Hace 10 años era difícil tener un televisor, ahora los chicos tienen las Netflix, claro, ¿no? Cada vez es más fácil poder hacer esto, o si lo pueden anotar en la casa a través de YouTube, eso, hay muchas estrategias. Pero acabo de terminar un estudio analizando en papers científicos cómo están incluidas las películas. O sea, lo que hice fue buscar películas en el argumento de los científicos, a ver si era algo mío nada más o era importante. Y para mi sorpresa es importante. O sea, hay un ida y vuelta entre el cine y la sociedad mucho más, no potente, sino con muchas más vueltas de lo que uno cree. No es solo los científicos asesores que asesoran a los cineastas y hicieron la película. Después hay científicos que ven esas películas y las incluyen en sus argumentos científicos en los papers y otros las responden con otras películas. El caso clásico de Jurassic Park, porque hay una controversia científica de los dinosaurios y de las aves o de los reptiles, y eso se usó en muchos papers. Pero hay muchos otros casos con cambio climático, con cuestiones asociadas a la medicina, a la clonación, donde las películas construyen contenidos científicos tanto en la sociedad como dentro del propio espacio de la ciencia. Y esto es muy poderoso, me parece, y uno lo puede utilizar. Hola, buenas tardes. Hola. Te quería preguntar cómo definirías a la ciencia hoy y si vos te considerás un científico por tu recorrido y por las características de tu recorrido profesional, ¿no? Bueno, yo no tengo una definición de ciencia. Como te decía al principio, no creo que exista una definición de ciencia. Lo que hay son ciencias, distintas ciencias, y ahí se puede pensar las ciencias en términos disciplinares, o hay como distintas corrientes teóricas en eso, ¿no? Están las escuelas de investigación, están las disciplinas, están los colegios profesionales. Me parece que estamos además en un momento histórico donde esto estalló. Las disciplinas ya no se pueden contener a sí mismas, todo es interdisciplinar, ¿no? Incluso aparecen campos de investigación que no son ni una cosa ni la otra, ¿no? Por ejemplo, la nanotecnología. ¿Qué es? No es una disciplina, porque ahí hay físicos, hay biólogos, hay ingenieros, hay gente de las ciencias informáticas. Eso no es una disciplina en los términos tradicionales en que han sido definidas por las estructuras universitarias y de financiación. Pero es una ciencia, se llaman nanociencias, en plural incluso, ¿no? Tienen fondos de financiación específicos, tienen congresos, tienen revistas. Así que me parece que hay como en todo en realidad, hay una diversidad de definiciones que construyen un conjunto de información a la que uno más o menos puede entender, pero no hay una definición que uno la pueda objetivar de ciencia. Y la segunda pregunta es, sí, yo soy un científico, yo investigo, yo vivo profesionalmente de hacer ciencia, gano dinero con eso, que es como la definición más estricta de qué es ser un profesional, es ganar dinero por tu trabajo, ¿no? Ahora, después hay líneas divisorias y uno cree que ser científico es pertenecer a algunas estructuras específicas, y bueno, yo lamentablemente todavía por mi centro empecé. En ese sentido no soy científico porque no pertenezco a ese grupo, pero participo de otros espacios de investigación donde también hay recursos, hay problemas de investigación, se definen temas. La respuesta sería, para mí, que sí. Bueno, le damos las gracias. En el curso la semana que viene.